La mayoría de la gente está viendo a XRP de una forma equivocada y sobre todo ahora mismo que el precio no para de caer y empiezan estas grandes preocupaciones. Y es que mucha gente se ha tomado conforme XRP es básicamente un activo especulativo y sabemos de primera mano que esto no es así y que su verdadero valor reside en el futuro, en todos los acontecimientos y en todo ese ecosistema tan grande que están llegando a generar alrededor de XRP. Es por ello que hoy vamos a ver por qué la gente está equivocada con XRP a partir de diferentes noticias y aparte vamos a estar dando nuestra opinión. Pues antes de continuar con el vídeo quiero hablaros de la plataforma de Daytrade, esta plataforma de inteligencia artificial que hace trading por nosotros mismos. Simplemente tenemos que hacer un depósito y ellos básicamente lo gestionan todo. Como veis en pantalla estamos a punto incluso de empezar a ir ya con beneficios después de estos últimos días en donde nos hemos ido llevando todas las comisiones. Si queréis echarle un vistacillo, en la descripción de este vídeo os dejo el enlace y la página web por si queréis aprender cómo llega a funcionar. Para hacer cualquier tipo de retiro es lo más sencillo del mundo. Simplemente le damos a Withdraw, le damos a confirmar y en apenas 1 o 2 minutos nos llega a nuestra propia cuenta bancaria o en este caso a nuestro exchange. La verdad que funcionan de una forma bastante correcta y por el momento ya llevan pagados más de 2 millones de dólares. Llevan más de 2 meses en línea y espero que sigan funcionando durante muchísimo tiempo, ya que por el momento nos están haciendo ganar bastante dinero. Si entráis en el enlace que os dejo en la descripción de este vídeo, llegaréis a esta página, en donde podéis ver que han llegado a pagar 2 millones de dólares, que llevan más de 60 días en línea y que en este momento habían 30 personas haciendo tanto sus depósitos como sus retiros. Tenéis toda la explicación de cómo funciona este trading con inteligencia artificial y lo mejor de todo, que tenemos este documento legal, en donde nos explican dónde está registrada la compañía y cuál es el número de licencia que tiene, por si acaso tenemos cualquier tipo de duda o ocurre cualquier cosa, poder reclamar sin problemas. En la descripción os dejo el enlace por si queréis echarle un vistazo. Todo esto lo comento ahora que el precio de XRP no para de caer y al final hemos roto por debajo del rango de los 1.90. Ya sabéis que en estos últimos días habíamos conseguido mantenernos bastante bien por encima de esta zona y veíamos como Bitcoin también estaba pues bueno rondando lo que era el rango de los 89.000, 90.000 y aproximados, y ahora mismo ya ha roto por debajo. Estamos en estos 88.000 dólares y tendremos que ver si conseguimos romper este punto de soporte. Si eso llega a ocurrir, prepararos porque podría llegar otra vez otra cierta caída hasta el rango de los 85.000 dólares y empezar otra vez a inundar el mercado de pérdidas, de velas rojas y de situaciones que no son para nada interesantes. Y esto pues básicamente cada vez tiene mayor pinta de lo que decíamos hace cuestión de unas semanas o algún que otro mes atrás, en donde indicábamos que Bitcoin podría llegar a caer hasta el rango de los 70.000 dólares. Aún estamos a la espera de ver esta caída y veremos a ver qué tal nos seguimos moviendo. Pues ¿qué es lo que pasa con XRP? Pues básicamente que al tener esta perspectiva bajista que estamos llegando a ver y empezar a demostrar, ¿no? O a verlo, de conforme perdemos el rango de los 2 dólares, perdemos el rango de 1.90 y poco a poco seguimos cayendo, mucha gente ya simplemente quiere vender. ¿Por qué? Porque solo se está empezando a fijar en lo que es el precio, en lo que es el valor especulativo de la criptomoneda, pero no se fijan en lo que es el valor real, la utilidad que tiene este proyecto dentro del mundo real, que es lo que al final a largo plazo le va a hacer que esta criptomoneda llegue a pumpear. Porque sí, en cuestión de poco tiempo pues podemos fijarnos en subidas, caídas y diferentes movimientos del precio, pero lo que nos interesa es ir viendo cómo generan todo ese ecosistema que al final va a ser lo que le va a dar el verdadero valor. El dinero que estamos invirtiendo tanto tú como yo, esto es insignificante para XRP. Es cierto que ahora mismo está manteniendo todo el criptoproyecto y demás, pero lo importante de esto es cuando se adentren los bancos, instituciones, empiecen a comprar este proyecto algunas compañías para simplemente utilizarlo de tesorería y a partir de todos esos puntos es donde el precio puede llegar a pumpear, pero realmente con la inversión minorista que tenemos, sí, algunos cambios podemos tener, hemos conseguido máximos históricos, pero ya me entendéis, para poder llegar a esos precios de futuros de 5, 10 dólares, 15 o cualquier cosa por el estilo, necesitamos todo esto y para ello pues se tiene que construir un valor real, se tiene que construir una utilidad, que hayan bancos que digan, oye, en vez de enviar el dinero por el sistema SWIFT, por el sistema tradicional de mensajería, por lo que sea, vamos a hacerlo directamente por XRP Ledger, como ya ha llegado a ocurrir en algunos bancos. Pues bien, esto tiene que expandirse, llegar a muchas más personas, a muchos más bancos, a muchos más países y a partir de ahí es muy probable que tanto la compañía de Ripple crezca muchísimo como Fintech y demás
y por otro lado que XRP consiga tener un rango de precio muy pero que muy elevado. Pero el problema es que con estas caídas a corto plazo, la gente se termina fijando más en lo que es el precio que en la utilidad real. Esto realmente es por culpa de todo lo que hemos estado viviendo en este último tiempo de meme coins. Estaréis al tanto de todo lo que ha llegado a pasar en estos años, ¿no? De haber tenido en el pasado pues una meme coin como era Dogecoin y alguna que otra se habría llegado a generar también, pero no eran tan conocidas, hasta que de repente llegó Shiba Inu y a partir de ahí ha sido una alta especulación de meme coins, de intentar conseguir ganancias de un día para otro de forma pues casi millonaria, ¿no? De poder encontrar un proyecto que pumpee un 1000% en cuestión de horas o cosas por el estilo. Y eso al final se ha estado cargando, ¿no? Ha roto todo lo que era la esencia principal que teníamos en el mercado criptográfico. Daros cuenta lo distorsionado que está a momento de ahora todo el mercado, y esto de cierta forma me preocupa, que el simple hecho de haber conseguido en una criptomoneda un 15 o un 20% en un año de beneficio, que ya sería un retorno bastante interesante, para muchas personas esto es insignificante e incluso es motivo de crítica hacia el proyecto. Que tú hayas comprado en enero una criptomoneda a $10 y que a final de año esté en 12 es una crítica. O sea, imaginaros al punto al cual estamos llegando. Realmente tener un 20% es muy interesante. El problema que hay que en el mercado cripto mucha gente entra con una cantidad muy pequeña de dinero y al final lo que acaba ocurriendo es que estos pequeños porcentajes no les sirven de nada. Por ello se terminan enfadando con todas las criptomonedas, con el mercado, con traders o con quien sea, porque están viendo los proyectos de la forma en la que no hay que verlos. Y XRP, como decimos, pues básicamente muchas personas lo están mirando por el punto erróneo, lo están viendo de una forma que no es la correcta, ya que no hay que verlo como un activo de especulación, por mucho que las criptomonedas en gran parte lo son, sino que hay que verlo por todo lo que tiene detrás, por el ecosistema real que se está llegando a generar y por la utilidad que puede llegar a tener en un futuro XRP. Como vemos, nos dicen así, ¿no? En los titulares, la mayoría de la gente ve a XRP desde una perspectiva equivocada, ya que XRP tiene un rendimiento inferior al esperado. Como básicamente piensan que esto es como una simple meme coin y que de un día para otro van a acabar haciéndose millonarios, pues básicamente empiezan a enfadarse. ¿Por qué? Porque no lo están consiguiendo. Y esto es una de las mayores razones por las que al final el proyecto se acaba llenando de haters. Y es que desde las últimas subidas que tuvimos el año 2024, gracias a la llegada de Donald Trump y demás, hemos estado viendo cómo ha habido mucha gente que ha invertido en el proyecto como si fuese una meme coin, simplemente con la esperanza de que igual que ha hecho ese 400% de beneficio, termine haciendo otro 400% cuando ellos estén dentro del proyecto. Entonces aquí están especulando de una manera bastante bestia, porque no ha ocurrido tampoco ninguna noticia tan importante como para poder llegar a conseguir todo esto. Por ello digo que lo están viendo de la forma en la que no tiene que ser, no se están fijando en los fundamentos, sino que están intentando ver a ver si tienen la suerte de intentar llevarse otro porcentaje de beneficio, al igual que llegó a ocurrir hace unos meses. El problema de todo esto es que en el momento en el que no llegan a conseguirlo y básicamente la cosa se termina complicando o empiezan a tener pérdidas, es donde crecen las críticas. Es en el punto en el que salen a la luz a decir que XRP no sirve de nada, que Ripple nos quiere estafar, que quieren nuestro dinero y que los tienen engañados, cuando son ellos mismos los que no entienden cómo va todo esto. Incluso hemos estado viendo como el mismísimo CEO Brad Garlinghouse ha dicho en innumerables ocasiones que no quiere fijarse en XRP como un activo especulativo, que básicamente les da exactamente igual lo que pueda llegar a ocurrir a corto plazo, que lo que les interesa es ver cómo fluye este proyecto con el tiempo, porque saben que en el momento que lleguen a estas instituciones el precio va a pumpear, el subir o bajar un 20 o un 30% no les hace ninguna ilusión y simplemente van a seguir trabajando. Y realmente así debería de ser como tendríamos que ver el token todos nosotros, entender cuál es el futuro del proyecto y a partir de ahí estar invirtiendo por eso, para intentar llegar hasta ese mismo punto. Por otro lado, también hay mucha gente criticando a XRP por las recientes caídas que estamos llegando a tener en estos 1.90, 1.80 y demás, y luego te pones a mirar todo el mercado criptográfico y dices, oye, es que está cayendo lo mismo en todo lo que va de año. No critiques tanto XRP porque realmente estamos teniendo caídas similares, es decir, o sea, estamos en el mismo punto, así que estaros tranquilos y veremos a ver al cabo del tiempo cómo acaba cambiando la cosa. O sea, el problema drástico sería si de repente XRP está en
en 1.88, pero tenemos a Bitcoin en $126.000 y todas las otras altcoins están también en ese mismo rango de precio. En este caso, como podemos llegar a ver, todas las criptomonedas están teniendo fuertes caídas. Entonces, llegando a ese punto, tenemos que mantenernos un poco más al margen y no tenemos que tener miedo. Como vemos, esto es todo lo que nos han estado comentando, ¿no? De que hay que tener comprensión y no tanta especulación. Y es que ese sentimiento resonó entre los participantes veteranos de XRP. El usuario, llamado Profesor Ripple Effect, se hizo eco de la idea de que la creación de riqueza significativa en criptomonedas rara vez se logra solo observando los precios. En cambio, argumentó que solo un pequeño porcentaje de los titulares entienden verdaderamente las implicaciones de la tecnología que poseen, y esos son los que más se benefician con el tiempo. Esta brecha en la comprensión y la especulación se ha manifestado repetidamente a lo largo de la historia del mercado de XRP. A principios de la semana, Bet, un conocido validador de XRP Ledger, planteó un punto similar y criticó las afirmaciones recurrentes de que XRP ya no sirve para nada o que nunca alcanzará su máximo potencial. Señaló que estas narrativas tienden a resurgir durante largas fases de consolidación, cuando los inversores se impacientan y básicamente ven situaciones que no son correctas. Por ello, yo desde hace ya mucho tiempo os he estado diciendo que no había que comprar en el rango de $2 ni por encima, y que si queríamos invertir en XRP, que mínimamente lo hiciésemos por debajo de esta línea de soporte. ¿Por qué? Porque rara vez hemos llegado a tener caídas tan bajas, ¿no? Por así decirlo, desde que nos conseguimos consolidar en esa zona, pero en cambio tocar el rango de $2 o caer mínimamente cerca de él ha ocurrido en muchas ocasiones. En ese punto lo que acaba ocurriendo que muchos holders se acaban perdiendo con el tiempo, ¿no? Acaban volviéndose nerviosos, no entienden bien cómo funcionan las cosas y bueno, pues al final entran en un punto de bucle, ¿no? De empezar a pensar de por qué hemos comprado el activo, la he liado, voy a perder todo mi dinero y bueno, ya sabemos cómo termina yendo todo esto. Por ello, para intentar evitar todo ese factor psicológico, lo que hay que hacer es aguantar, no comprar por mucho que veamos subidas y demás, y esperar a llegar a un punto de entrada que sea el correcto. Lógicamente, todo esto siempre y cuando veamos que hay caídas en el mercado o que la situación es bajista. ¿A qué me quiero referir? No vale de nada que tú ahora digas voy a comprar a XRP, por poner un ejemplo, en 0.5 cuando no hay ningún tipo de indicio de que llegue a caer hasta esa zona. ¿Comprar en 0.50 sería una gran idea, una gran inversión? Sí, pero no tenemos constancia de que esto pueda llegar a ser verdad. No hay un gráfico que pueda demostrarte que vamos a tener esa caída. No tienes nada en donde aguantarte. Entonces, básicamente no tiene ningún tipo de sentido. Tienes que analizar el gráfico, ver las situaciones que hay a momento de ahora económicas, ver cómo se están comportando diferentes países y a partir de ahí intentar predecir qué es lo que ha ocurrido en otras ocasiones, cómo han sido las caídas bestias, hasta qué punto podemos llegar a tener una caída y tocar algunos soportes, y en esos puntos pues ir viendo cuál es el que más te interesa para ir adentrándote. Pero ya vemos, como básicamente nos dicen, que estamos invirtiendo de una forma bastante compleja y que no deberíamos de estar haciéndolo así, que básicamente hay mucha gente que está metiendo simplemente la pura especulación antes de que lógicamente metan todas las ideas de mercado y entender por qué se está moviendo tanto. Incluso este año tenemos con XRP algunas noticias importantes, como que es el primer año que no vamos a tener problemas con la SEC, que es el primer año con ETFs lanzados al mercado y que podría llegar BlackRock, es el primer año en el que vamos a tener una ley Clarity muy interesante, o al menos eso esperamos, y a partir de ahí tenemos muchos proyectos de Ripple que había llegado a comprar el año pasado, que este mismo año tienen que salir a la luz y que tienen que empezar a funcionar de una forma correcta. Todos estos proyectos que van a estar moviendo billones de dólares dentro de XRP Ledger pueden llegar a pasar a una situación muy interesante y hacer que básicamente XRP pueda llegar a separarse de Bitcoin. ¿Qué significa llegar a separarse de Bitcoin? Pues significa que hagamos como le pasó a Zcash hace cuestión de unos meses, en donde vimos como Bitcoin y el resto del mercado estaban cayendo, pero de repente Zcash llegó a tener un grandísimo pumpeo de precios, una gran explosión o una subida que, bueno, pues básicamente nunca se había llegado a ver, al menos tan rápida, dentro de este criptoproyecto. Es cierto que la subida que tenemos es bastante baja y bastante mínima para cómo llegó a salir el proyecto hace cuestión de unos años, pero al igual que todo esto, pues se pudo llegar a comprar el precio, como veis el token, en 30-40 dólares y fijaros que llegó a un punto de estar en más de $1000. O sea, esto me parece una auténtica pasada. En fin, básicamente quiero deciros que esto no es lo normal que llegue a ocurrir, pero sí que al final con todas estas noticias que están
estamos teniendo y tal, podríamos ser uno de esos pocos criptoproyectos que se separen de Bitcoin, que aunque Bitcoin caiga, XRP suba por todo el peso de sus noticias y por el peso de estas instituciones que no van a dejar de comprar este gran proyecto criptográfico. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy. Quería hablaros un poquito por encima acerca de XRP, de cómo lo está llegando a ver la gente y del gran fallo que están cometiendo todos los holders al intentar tratar a XRP como un simple proyecto de especulación y como una criptomoneda que no sirve para absolutamente nada. Si bien es cierto que todas las meme coins al fin y al cabo son especular y tener una cierta idea de lo que puede llegar a ocurrir en el futuro o cómo va a sentar esas noticias que ya tenemos confirmadas a toda la comunidad, pero al fin y al cabo tenemos un uso real. No somos una meme coin que simplemente la gente va a invertir porque el precio esté más alto, más bajo, porque les guste el logo, sino que hay una utilidad real en donde las grandes compañías poco a poco se van a ir adentrando. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y recordaros que por aquí en el canal de Z Trading todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido, en donde vamos a estar hablando acerca de XRP y de todas sus noticias de última hora, para que estéis enterados de qué está llegando a ocurrir con el propio mercado criptográfico. Y por otro lado tenemos el canal de Criptomillonarios, en donde a momento de ahora estamos subiendo un vídeo cada uno de los días trayendo las últimas noticias acerca de XRP. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.